Bien, muchas gracias, Vero. Bueno, es muy importante ir actualizando la información minuto a minuto con lo que va pasando. Maggie, ¿vos tenés algunos consejos para compartir con nosotros? Sí, los voy a dejar en realidad para más adelante, porque ya tenemos al invitado. Pronto estamos hablando de Juan Cristina, así que en instantes vamos a compartir más consejos. Pero es importante, luego del informe que se da a conocer ayer, la realidad de la pandemia a nivel país. Exactamente. Bueno, dábamos cuenta del informe semanal del Ministerio de Salud Pública, que informaba que ya hay más de 5.000 casos, 5.549 casos en esta semana, que es el doble de lo que hubo, prácticamente el doble de lo que hubo la semana pasada, al tiempo que hoy se abre la agenda para poder, darse la cuarta dosis contra el COVID. De todo esto vamos a hablar con el doctor Juan Cristina, responsable del Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y nuestro referente en todos estos temas. Muchas gracias por estar. ¿Cómo le va? No, un gusto siempre estar con ustedes. Gracias por venir a pesar del día, ¿no? No, por favor. Sí. Un gusto. Estaba complicada la calle. Estaba bien feo afuera, sí. Bueno, bien. Cristina, ¿cómo podría calificar la situación actual? De alguna manera, la baja de la emergencia sanitaria nos aflojó un poco a todos. El nivel de vacunación también hizo que bajara quizá la percepción de riesgo y ahora están aumentando los contagios. Sí, a ver, la pandemia no se terminó, porque la pandemia no es el Uruguay, la pandemia es el mundo. ¿Por qué la pandemia no se terminó? Bastante fácil de entender. Usted tiene vastas regiones del mundo y lamentablemente también en la región latinoamericana, lugares donde los problemas son tan graves que obviamente la cobertura de vacunación muchas veces en muchos países, en vastas regiones del mundo, es menor del 6%, porque ahí los problemas son que las madres no tienen la suficiente nutrición para poder que sus hijos nazcan sanos, ¿no? Entonces es entendible y evidentemente la pandemia se llama pandemia cuando tenemos varias regiones del mundo que están sufriendo el mismo ataque, ¿no? Porque siempre tenemos que mirarlo a nivel también regional de cómo van las cosas. Nosotros tenemos este aumento, vamos a decir, el doble de casos que una semana anterior. La situación de Argentina también es más o menos similar. Pero creo que lo importante es entender, porque claro, cuando nosotros decimos, estamos haciendo la vigilancia genómica, está circulando la cepa BA.2, me imagino que para la gente eso no tiene mucha claridad. Entonces, sí, de todas maneras creo que visualizar que todavía hay otras variantes que siguen haciendo lo suyo nos da la pauta de que esto todavía está lejos de terminar. Está lejos de terminarse. Fíjese que también hoy hablamos, ahora estamos hablando de, la variante que se llama BA2, es decir, la BA1 es el Omicron, que es la cepa que tuvimos aquella tremenda ola, tremenda de diciembre, ola. enero. Cuando nosotros encontramos Omicron, encontramos que había ya, junto con ella, vamos a decir, como dos hermanos más, digamos así, similares. O sea, de la misma familia, pero hermanos que son distintos. Uno de ellos, que es que nosotros le ponemos letras y números, ¿no? BA.2, empezó a esparcirse por el mundo con una velocidad muy grande. Más que Omicron. Incluso más que Omicron, a una velocidad mucho mayor, si bien es un poco más reciente. Cuando eso ocurre, que nosotros lo que hacemos es lo detectamos en el laboratorio, que hay una cepa que empezamos a estudiarla. Les digo, por ejemplo, esto de la semana pasada, los colegas sudafricanos se encuentran que están emergiendo BA4 y BA5, que son otros hermanos de Omicron. Eso todavía está a estudio. Yo le estoy contando lo que sabemos al 1 de mayo, ¿no? Cuando hacemos esos estudios... Pero en Uruguay, ¿qué está circulando? ¿La BA2? La BA2 ¿es la indudablemente va a empezar la BA2 va a empezar a circular de una manera muy importante. Normalmente lo que pasa es que cuando una cepa nueva llega con estas características, termina sustituyendo la cepa que estaba circulando antes, ¿no? Por ejemplo, antes estábamos preocupados por la cepa Delta, después vino Omicron, que la sustituyó. El ministro había dicho el 35% de los casos que se habían analizado. Es el 35%, analizado. pero eso seguramente va a ir desplazando las otras cepas que están circulando en el país. Entonces, en realidad eso de BA, todo eso son
hermano del Omicron, digamos, ¿no? Para que se pueda entender. Entonces, cuando usted encuentra eso, empieza a estudiar las preguntas del millón. Es decir, bueno, esto es más transmisible, cosa que encontramos, ¿no? Se encuentra que esta cepa tiene, es decir, si Omicron, que ya era una cosa impresionante, es 1, esto es la 1.4, digamos, ¿no? Como un 40% todavía más capacidad de contagiar. ¿Y qué pasa con la agresividad? Ahí está. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? La pregunta del millón, bueno, ¿qué pasa con las vacunas y los que nos hemos vacunado? Las vacunas y la inmunización natural, ¿no? Exacto. Porque gran parte de la población ya se la contagió. Exactamente. Entonces, la situación no es la misma que al principio de la pandemia. De hecho, esta cepa BA2 tiene más de 30 cambios en la proteína con la cual nosotros hacemos la vacuna. Eso quiere decir, nosotros lo que tratamos de hacer, esto funciona como la llave y la cerradura. Es decir, todavía esta cepa, la BA2, vamos a decir, ha sabido tener incluso, ya que teníamos una llave que abría fácil la puerta de nuestras células del sistema respiratorio, esta todavía tiene una mayor eficiencia para poder hacerlo. Le da una ventaja al virus, por ejemplo, de infectar mucho más fácil el epitelio del tejido nasal, por ejemplo, por eso hay tanto resfrío. Y la pregunta también de qué pasa con respecto a las vacunas, porque es entendible el cansancio de la gente, porque uno dice, doctor, hace años que estamos con esto, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Es decir, cuando nuestro sistema inmunitario, que viene a ser como el ejército del organismo, es muy específico, ¿no? Digamos, como si la cepa BA1, que viene a ser el Omicron, fuera de color rojo. Y sus hermanos son en tonos de rojo, pero no son exactamente Pero entonces, rojo, Cristina, ¿no? también para poder bajarlo más, para que todos lo entendamos, sí. ¿Nos podemos contagiar, más allá de estar con todas las vacunas? Pero no nos va a ser tan agresivo como otras cepas y como antes que no estábamos vacunados. Exacto. Por ejemplo, es un problema, como usted dice, para la gente que no se ha vacunado, porque incluso... ¿Puede ser agresivo igual como fue al principio la P1? Seguramente sí, porque hay unos datos que en realidad todavía son fragmentarios porque están hechos en modelos animales, que indicarían que la patogenicidad de esta cepa sí es superior a la P1 y las anteriores, digamos, las del principio de la pandemia. Incluso si no afecta tal vez a otros órganos y sí al sistema respiratorio alto, digamos. No, también infecta las células pulmonares y nos puede, digamos, los epitelios pulmonares y puede causarnos serios problemas. Por eso siempre lo mismo, ¿no? Las personas que no se han vacunado, que por favor se vacunen, porque así, a ver, ¿por qué? Yo tengo la 3 dosis, ¿no? de las vacunas y también hace 2 meses tuve COVID, quiere decir... Ese es mi caso, exactamente. Mi sistema inmunitario generó una respuesta contra el Omicron, clásico, digamos, ¿no? Que sería el hermano mayor. De la B2. De la B2, ¿está bien? Entonces, tengo esa respuesta. Ahora, eso, la B2 no es exactamente igual. Digamos, tiene cambios. O sea que la B2 igual puede engañar a mi sistema inmunitario y puedo contagiarme igual. Me puedo infectar, pero la respuesta inmunitaria de las vacunas me permite hacerlo para lo que las vacunas fueron diseñadas. Las vacunas no fueron diseñadas para que yo... No te contagies. No me contagie. Bueno, al comienzo no se decía eso, se decía que no nos íbamos a contagiar. Sí, pero a ver, yo me puedo contagiar, pero cuando sabemos, tanto para Omicron como para esta cepa, que las personas que tienen el esquema completo están protegidas de la enfermedad sintomática grave, es decir, de terminar en el CTI. ¿Y a su vez contagian menos al estar vacunados? Al estar vacunados, la población tiene ahora como 2 protecciones, digamos. Una que es lo que hemos hecho con la vacuna y también porque una cantidad importante de la población a su vez ha sufrido la onda de Omicron. Entonces la situación
no es la misma que teníamos antes de la Por eso, de la campaña de vacunación. Se puede contagiar igual con las vacunas, pero se puede es a menor grado. A menor grado. Digo, tomando en cuenta lo que decía Lore del tema de los contagios estando vacunados. Exacto. A ver, nosotros estando vacunados nos podemos infectar, podemos contagiar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con estas cuartas dosis? Es tratar de mantener lo que nosotros llamamos los anticuerpos neutralizantes, quiere decir esas moléculas que son capaces de unirse a la llave para que la llave no pueda encajar en la cerradura de nuestras células. Y mirando información internacional ahora, ¿hay un techo en la inmunidad? Es decir, ¿cuántas dosis más me voy a tener que dar para lograr en realidad una inmunidad limitada, que es que me puedo contagiar pero no voy a evolucionar de forma grave? A ver, hay decenas de nuevas vacunas que están en experimentación. Ahora pasamos a una etapa de endemia. Lo que nos tenemos que acostumbrar es que en la endemia el virus circula normalmente en una proporción baja y en ciertos momentos hace picos, ¿no? Estamos en esa situación. Estamos en esa situación. Yo creo que es probable de que este virus con el tiempo, ¿no? Es decir, el virus no se va a ir, ¿no? La pandemia puede, digamos, como ahora, pasamos nosotros una etapa de endemia, pero el virus se va a quedar en alguna parte. Nos tendremos que acostumbrar a convivir con él. Quizás como en gripe tengamos que vacunarnos todos los años. Y me da el pie para hacerle la siguiente consulta. Se duplicaron los casos de COVID. Los mecanismos para detectarlos ya no son los mismos de antes. A mí me pasó un día que no me sentía bien, pero estornudos más que nada como un estado alérgico, había cambiado mucho la temperatura, fui a la consulta y me dijeron, no te podemos hisopar. Bueno, esa es una pregunta que yo quería hacer y le sumo un pedacito, May, que es ¿qué tipo de subregistro hay? Porque está lleno de gripe en los niños ahora. Eso mismo. Que ni siquiera hisopan, porque como no es necesario, no sabes si estuviste en contacto con un positivo, o sea, debe haber un subregistro importante también. Sí, seguramente, hay un subregistro. Gripe tiene síntomas muy similares a COVID, con lo cual hay que hacer un diagnóstico diferencial, pero sigue, en mi opinión, sigue siendo importante que cuando uno tiene síntomas, que obviamente no podemos diferenciar si es gripe o si es la BA.2, hay que consultar al médico, ¿no? Que eso es lo fundamental y luego, por supuesto, claro, pero creo que está bueno hisoparse. Por infecciones respiratorias, a mí me pasó, me dijeron, no, debe ser eso, cambio de temperatura, alergia, creo que tenía 37,5 de fiebre, me dijeron, no, aislate 72 horas y si te sentís bien, volvés. Pero digo, ¿eso está bien? Es la pregunta. Y eso, a ver, de acuerdo al... Porque A ver, pienso, de acuerdo sí. Lo importante acá también es, sobre todo ahora, atender a las personas más vulnerables, ¿no? Claro, pero yo puedo ser un foco de contagio para el resto. Puede ser un foco de contagio. Es verdad, tengo que usar tapabocas y demás, pero no evita que pueda tener contacto con personas que sean vulnerables, no tengan vacuna, tengan algún tipo de insuficiencia. Por eso es importante darse la cuarta dosis, para tratar de que baje lo más posible, lo cual no quiere decir que no nos podamos contagiar. No nos vamos a enfermar gravemente, ¿está bien? Y luego está la conciencia de cada uno. Creo que es aconsejable en esta situación, si yo voy a estar en un lugar lleno de gente a distancias cortas, usar el tapaboca, que no cuesta nada, tomar todas las precauciones que ya la gente las sabe. Que ya las dejó de tomar, que ya las sabemos. Y creo que también, como usted dice, creo que obviamente, en parte por cansancio, ¿verdad? Pasa en todas las pandemias, la gente al final quiere salir del problema. Claro. Y entonces, por eso es importante que podamos conversar sobre estas cosas que, ahora estamos en una situación que afortunadamente no es ni miras de cosas que podrían haber ocurrido, pero la pandemia no terminó. ¿No? A ver, ¿y cuál es el riesgo ahora? Estamos hablando de endemia, es como la gripe cobra vidas todos los años, por eso nos vacunamos, por eso nos cuidamos, sobre todo en los meses de invierno, pero aparentemente esto es
se suma a esa categoría, digamos, Exacto. ¿no? ¿Qué peligros hay? ¿Hay peligro de que haya una nueva mutación que tenga una mejor llave y que evite la cerradura que nos creó la vacuna y podamos volver a instancias como cuando nos agarró el comienzo de la pandemia? ¿Podría pasar eso? Porque si no, ¿por qué nos estamos preocupando tanto? Si, bueno, ya quedó como la gripe y de alguna manera lo tenemos controlado, entre comillas. Bueno, lo tenemos controlado, pero no olvidemos que también en nuestra población hay gente que tiene, se llama comorbilidades, que además tiene otra, ¿verdad? Digo, no es lo mismo en personas jóvenes que son atletas que en personas que ya todavía encima tienen una enfermedad cardíaca, una enfermedad renal, una enfermedad respiratoria. Lo que usted plantea es, claro, la probabilidad de que surja una cepa totalmente, digamos, nueva, entre comillas, es decir, que tenga características distintas, es una probabilidad. Nosotros hablamos de probabilidad. La probabilidad es baja, no se va a encontrar de cualquier manera hoy en día con una población. Eso hubiera sido realmente un problema muy importante para nosotros si todas estas cosas hubieran pasado antes de la campaña de vacunación. Esa probabilidad existe, es baja, pero no es cero. Pero estamos mucho más preparados. No olvidemos que estamos trabajando en tiempo real. Si eso ocurriera, aunque las probabilidades son bajas, habría que, como hacemos en gripe, cambiar las cepas que están en la vacuna, digamos, sobre si es una vacuna de virus inactivado o si es de las modernas. Claro. Habría que cambiar qué es lo que lleva la vacuna. La cuarta dosis que nos vamos a dar ahora, como se empieza a habilitar hoy la agenda, hay prioridad para las personas con comorbilidad de 18 a 49 años, pero ¿es la misma que nos dimos anteriormente? Es la misma, es la misma. Nosotros sabemos que hoy con esta vacuna estamos protegidos de las cepas anteriores, digamos, y de estas. Digamos, la pregunta que me hacían era muy buena porque va a llegar un momento que, como pasa con otros virus, hay que ir adaptando esa vacuna. Y probablemente, digamos, aunque son dos virus de familias distintas, porque una cosa es la familia de gripe y otra la del SARS-CoV-2, digamos, podemos terminar en que esto sea un ciclo como es gripe y tengamos que vacunarnos más a menudo. Claro. Todavía eso no lo sabemos. Y la vacuna, usted decía que, bueno, todos los años probablemente haya que dársela y haya que actualizar las cepas. Son aprobaciones de emergencia. ¿De qué vacunas estamos hablando que van a quedar? Usted también decía que, bueno, hay otras que se están investigando y se están creando, pero ¿cómo estamos en materia de vacunas? Porque yo creo hace unas semanas salió la información de que no tendría, digamos, la categoría para ser aprobada de forma permanente, sino que era una aprobación de emergencia. ¿Cómo estamos ahí? No, la aprobación es de emergencia. Llegado ese momento, yo creo que van a haber otras vacunas que vamos a poder usar. ¿Y ese perfeccionadas? Perfeccionadas. ¿Ese momento cuándo sería más o menos? Difícil, no puedo saberlo. No puedo saberlo cuándo podría ocurrir. Pero está claro, ya le digo, tenemos que acostumbrarnos a que, van a haber otras estirpes que van a venir, que tendrán otros nombres, pero básicamente es el mismo juego. Lo que hace es que el virus, digamos, evoluciona muchísimo más rápido que nosotros, ¿no? O sea, el virus siempre va como un paso adelante. Y cuando decimos son variantes de consideración, lo que decimos puede ser por dos cosas, o porque tiene una mejor llave y entonces más contagioso, o porque sabemos de que el virus resiste más esos mecanismos de defensa que tiene nuestro sistema inmunitario. Cristina, ¿a qué le podemos prestar atención? Ya que ahora no se hisopa a todo el mundo, ¿a qué tipo de síntomas? ¿Hay algún diferencial con un simple resfrío, el COVID para las personas vacunadas, la BA2? Digo, ¿hay algún diferencial que marque la distinción con una gripe tradicional? Con una gripe tradicional... Y ya aprovecho a consultarle si está bien que no nos hisopemos. Las dos preguntas le hago. No, yo creo que está bueno. A ver, cuanto más nos hisopemos, mejor. Desde mi punto de vista, si uno tiene realmente síntomas,
ahí diferenciar los síntomas de una gripe, vamos a decir, hablando en criollo, ¿no? De una buena gripe de COVID es difícil. Yo creo que ahí está bueno... consultas al médico. Consultar al médico, y hoy podemos saberlo por un diagnóstico molecular cuál de los dos es. O sea que también uno al hisoparse podría saber, digamos, si es una gripe seguramente tipo A, que es las que están circulando en este momento. Pero sí, yo creo, obviamente, es decir, cuanto más invirtamos en diagnóstico, obviamente tenemos la película más ¿Qué ha pasado? ¿Qué entiende usted que ha pasado? Bueno, yo creo que hay una cuestión de costo-beneficio, digamos, cuando hablamos de una población que es un país entero. Que podemos llegar a tener necesidad de hacer más hisopados va a depender de la evolución que tenga la pandemia. Pero sí, por ejemplo, los casos febriles, ¿no? O sea, fiebre alta, dolor de cabeza, resfrío prolongado, dolores musculares. Resfrío es rinitis. Rinitis, una rinitis. El típico moco de resfrío. Exactamente, todo si va acompañado, ¿no? Por ejemplo, de manifestaciones de fiebre alta, de dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, etcétera, vale la pena consultar a su médico. Y ahí se le puede solicitar hacer una prueba. Exacto. Sí. Y quiero también, para no... Digo, yo lo haría, sí, ¿no? Sí, yo también, pero bueno, han cambiado tanto ahora las cuestiones protocolares que, bueno, y ahora los niños que hay mucha gripe, no los mandan a hisopar, o sea, eso quería dejalo en tu casa 5 días y vemos cómo evoluciona y a veces hay todo, me consta, ¿no? Conozco. Claro, es el protocolo COVID. Media clase que está, pero no sabemos si es COVID o no, y ya al sistema de salud no le importa porque el tratamiento es el mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, a efectos de la observación capaz que sí estaría bueno. Creo que estaría bueno. Igual, afortunadamente en el caso del COVID, la población infantil no es la población de riesgo, lo cual no quiere decir que los niños no se puedan enfermar, pero poblacionalmente no es la población, digamos, que tenga mayores problemas poblacionalmente con el COVID, es decir, que tenga manifestaciones graves de COVID. Sí, el tema más importante son los adultos mayores, ¿no? Recién decía que la gripe A es una de las cepas que está circulando. ¿Qué otros virus están rondando aquí en nuestro país? Que bueno, hay que prestarle atención también, porque nos detuvimos mucho en el tema COVID y nos olvidamos de otros. Y creo que hay muchos casos. Yo le diría que hay un virus que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo para las familias que tienen niños muy pequeños, que tiene un nombre rarísimo que se llama virus respiratorio sincitial humano, que eso es un virus que es una de las infecciones respiratorias más importantes en pediatría en niños menores de 2 años. ¿Y cómo afecta? Eso afecta al niño produciendo una ruptura de células pulmonares, causando una bronquiolitis muy importante que incluso puede llevar a que el niño sea internado en el CTI. Ese es un virus que hemos trabajado muchísimo. ¿Apareció ahora o hace tiempo que está circulando? Se conoce desde los años, más o menos desde el 56, de 1956. Pero ahora está circulando de nuevo en nuestro país. El virus circula, es estacional, circula en Uruguay y en el resto del mundo, ¿no? Y sigue siendo uno de los problemas realmente graves que no hemos podido encontrar. Recién ahora se están tratando de probar. Hemos probado muchísimas vacunas que no han sido eficaces para este virus. Entonces, es importante que sí, en un cuadro de un niño pequeño con dificultad respiratoria, es muy importante. Ahora que me pregunta, yo le diría que esos 3 virus son los virus importantes. A veces, obviamente, nos ocupamos mucho del COVID, pero indudablemente en niños pequeños este virus es un tema en mi opinión personal, de enorme preocupación. Es una de las principales causas de internación de niños pequeños en invierno, ¿no? Este virus es o sea que eso tenemos que cuidarlo muchísimo.
¿Y la vacuna de la gripe qué tan efectiva viene siendo desde su punto de vista? La vacuna ha sido muy eficaz. Es una vacuna que tenemos muchísima experiencia. Tenemos más de 60 años de experiencia en de cómo se hace la vacuna contra la gripe. De hecho, nosotros también colaboramos con la Organización Mundial de la Salud. Se reúne 2 veces por año para decidir cuál es la vacuna que va a ir en el hemisferio norte, primero para el invierno del hemisferio norte, y luego 4 meses después para cuáles son las que van, las cepas que están en la vacuna para el hemisferio sur. Nosotros colaboramos porque también hacemos una vigilancia genómica, entonces todos los países colaboran para ver qué es lo que está circulando. Es una vacuna que no tiene nada que ver con la que estamos dando de COVID, es una vacuna establecida, que el virus está inactivado, está muerto, lo que se hace el virus se crece cantidad y luego se trata con un compuesto químico que en realidad el virus tridimensionalmente es igual que el que uno vivo, pero el virus está totalmente inactivo. Y es una vacuna muy especial. Y la pregunta me hacían, bueno, ¿y esto hasta cuándo es? Es la gran pregunta. ¿Podremos tener una vacuna universal contra la gripe que nos podamos dar una vez y no, porque se terminó? Cambian. Y bueno, esa es la gran pregunta que queda mucho por investigar. Doctor, muchas gracias como siempre por estos minutos, por sus explicaciones. Y por haber venido en esta jornada Sí, inhóspita. ameritará también seguir charlando porque, bueno, sigue dando que hablar el COVID y otros virus también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la atención.